Según la organización Insight Crime, la estructura criminal más poderosa de toda Venezuela incluye asesinatos, secuestros, extorsiones, explotación sexual, tráfico de drogas, de migrantes, entre otros. Está catalogada como una banda criminal, una de las más grandes y poderosas de Venezuela. Sus inicios se remontan al año 2005 con el sindicato de obreros que trabajaba en la construcción de un proyecto ferroviario que uniría a los estados de Aragua y Carabobo. El sindicato comenzó cobrando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad, pero poco a poco fue ampliando sus actividades criminales. Pero desde hace años dejó de ser una simple pandilla carcelaria confinada en el estado de Aragua para convertirse en una amenaza transnacional que rápidamente se extendió por Latinoamérica, generando terror. El Tren de Aragua es una banda criminal que inició en Venezuela. Se cree que el Tren de Aragua tiene sus orígenes por el año 2005, 2006, o sea, es relativamente nueva como organización criminal. Y ocurre obviamente en el estado de Aragua, en Venezuela. Arrancaron como una especie de sindicato que controlaba la contratación, los sobornos alrededor de la construcción de un tren que iba a atravesar el estado de Aragua. Y como objetivo principal esa gente se dedicaba a ciertas actividades de extorsión que podría ser la matriz delictual del tren. Este proyecto no se termina de concretar y varios de los integrantes de este sindicato pues terminan siendo recluidos en lo que se conoce como el Centro Penitenciario de Aragua o la cárcel de Tocorón. Y desde la cárcel terminan organizando una banda con unos tentáculos muy poderosos, aprovechando una decisión del gobierno venezolano de entregarle a las bandas criminales el control de las cárceles. Ahí, digamos que uno de sus principales cabecillas, que es conocido como alias Niño Guerrero, empieza a organizar esta organización delincuencial y de ahí a operar de alguna u otra forma hacia otros estados dentro de Venezuela. Esto más o menos entre el 2007 y 2010, pasado este año. La crisis económica que vivió y vive Venezuela da motivo para que la delincuencia migre. De Aragua migró a Caracas y se enfrentó, por ejemplo, cara a cara con la Cota 905, que era una banda criminal muy poderosa en esa ciudad. Y eso les permite a ellos no solo estructurar un poderío al interior de la cárcel, donde cobraban alrededor de $15 de soborno o de cuota por preso a la semana, y controlar la extorsión, el robo, todo alrededor de la cárcel, y poco a poco pues fueron ampliando sus tentáculos a lo que hoy ya conocemos como el Tren de Aragua, como una estructura criminal que trascendió Venezuela y que ya tiene redes en diferentes lugares de América Latina. El Tren de Aragua comenzó a expandirse en varios países de América Latina, digamos que a través de las distintas fronteras entre cada uno de estos como vecinos. Arranca en Venezuela, aprovechan las dinámicas de migración que se dieron en Venezuela más o menos después del 2015. Uno de los primeros lugares donde ellos hacen presencia es en norte de Santander, alrededor de Cúcuta, que era el paso obligado de las personas que venían de Venezuela hacia Colombia, y poco a poco utilizaron la ruta de migración hacia el sur para poder sembrar estructuras en diferentes espacios. Entonces pasan por Medellín, Bogotá, Cali, llegan a Pasto en Colombia, luego pasan por Perú, se asientan en Perú, luego pasan por Ecuador, luego van hasta Chile, luego pasan a Bolivia. En este momento ya hay
unos lazos muy fuertes con bandas de narcotráfico en Brasil, sobre todo en el norte, pero también ya están haciendo presencia en Sao Paulo. Y se dice que hay presencia del Tren de Aragua hoy día en Estados Unidos, que es el fenómeno final o el lugar final de la migración. La migración venezolana a distintos países de Latinoamérica debido a la crisis se ha convertido en una gran oportunidad para el Tren de Aragua, debido a que los migrantes venezolanos se han convertido en las principales víctimas del tren. Los extorsionan, les cobran por pasarlos de un lugar a otro, los secuestran, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, también para trata y explotación. Aquí hay un fenómeno bien complejo que entendemos los fenómenos migratorios irregulares no controlados, ¿no es cierto? De personas que salen de realidades complejas en busca de nuevas oportunidades. También surgen sujetos, hay criminales que ven en eso una oportunidad tremenda, y hay alguna intencionalidad política de utilizar la migración como un arma no convencional también. Entonces, detrás del drama de la migración irregular, hay presencia delictual de gran escala y presencia delictual de oportunidades criminales menores. Uno de los elementos fundamentales es que haya migración venezolana, porque ellos controlan las dinámicas de préstamos, tráfico de personas, empleo, lo que sea, con venezolanos, pero además necesitan ciudades que tengan un flujo económico alto. Se necesita movimiento de plata, porque es a través de ese movimiento de plata donde ellos logran sembrar dinámicas criminales que les permiten luego recoger. El trato de la organización El Tren de Aragua con los migrantes es bastante complejo y pareciera que es bastante fuerte también, principalmente porque pues, los instrumentalizan en el marco de la trata de personas alrededor de lo que significa la migración ilegal y el paso por las trochas en varias partes de la frontera colombo-venezolana. Pero adicionalmente también se podría decir que existe un trato relacionado con la instrumentalización de la población migrante, es decir, que se utiliza ya sea para aportarle a su negocio del microtráfico a través de lo que significa la amenaza o la vulneración de sus propios derechos, pero también se han identificado casos de cómo estas organizaciones delincuenciales tratan a las mujeres migrantes para usos de explotación sexual en varias partes del país, sobre todo, digamos, todo lo que significa la frontera colombo-venezolana, en Bogotá y en algunas partes de la costa caribe colombiana. La migración venezolana, ¿no es cierto?, de la última oleada, por así decirlo, tuvo una oportunidad criminal para el Tren de Aragua de sacar provecho con eso. De hecho, los primeros delitos están asociados a eso: tráfico de personas, la explotación sexual, la utilización de esta debilidad de la gente que está en un proceso migratorio muy complejo, de sacar provecho de eso y obtener beneficios. Esos venezolanos que van recorriendo, que no encuentran trabajo, que no tienen plata, que están pasando necesidades, son personas que son altamente atractivas para esas bandas en un primer momento. Y luego lo que hacen es ofrecer estabilidad, recursos, poder, reconocimiento en una segunda etapa de consolidación. Y el tercero es la pelea que se da con las otras bandas. Si no quieren morir, negociemos, dominemos y construyamos un negocio más fuerte. El líder del grupo es Héctor Rostelford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, quien dirigió el Tren de Aragua desde la prisión de Tocorón hasta septiembre del 2023. De acuerdo con los registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Guerrero comenzó su carrera delictiva en el 2005 cuando asesinó a un agente de la policía en Aragua. Fue encarcelado por primera vez en Tocorón en el 2010, pero se fugó 2 años después. Tras su recaptura, regresó a la misma cárcel en el 2013. Esto llevó a Guerrero a consolidar el Tren de Aragua junto a otros delincuentes que se convirtieron en sus aliados de mayor confianza. Desde la cárcel, el Niño Guerrero es capaz de controlar el Tren de Aragua, debido a que los presos se habían adueñado del control de algunas cárceles de Venezuela a través de los liderazgos de pandillas carcelarias. En septiembre del 2023, el Niño Guerrero se fugó de la cárcel de Tocorón. Actualmente, el criminal está prófugo de la justicia. Entre los principales cabecillas del Tren de Aragua se identifica a este señor conocido como alias Niño Guerrero, que fue su fundador y además la cabeza más importante de la organización todavía vigente, que es la persona que manejaba y coordinaba todo desde la cárcel. Porque va viendo a las personas de confianza y que son digitadas desde allá
para que vengan a cumplir las tareas en diferentes puntos. Hoy sabemos que está escondido, sabemos que está en el monte, pero desde ahí sigue manejando sus tentáculos criminales. Yo personalmente creo que él es la figura icónica de esto, pero no creo que sea la única figura. Es lo mismo que pasó con Sinaloa, que todos pensamos que el gran líder es Chapo Guzmán, pero había muchos más líderes. Pasó en el cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Entonces es importante definir cuáles son y quiénes son realmente los liderazgos y qué características tienen este tipo de estructuras. Hay personas que lideran estas estructuras, se hacen conocidos, la prensa ayuda mucho a levantar esta figura, pero yo estoy convencido que detrás de ello hay otros líderes anónimos que son mucho más peligrosos y que hay que poner mucha atención. Y muchos de ellos están hoy día recluidos en prisión. Son liderazgos que están adentro de los resguardos del Estado. Y esos son, a mi juicio, los más peligrosos. La estructura del tren es piramidal. Parte de lo que van a tener que definir en este momento es que desde la cárcel todo estaba centralizado, ¿sí? Ahí salían las decisiones y ahí tenía que volver la plata. Con los líderes por fuera, el desafío es ellos cómo van a mantener el control de esas células, pero al mismo tiempo cómo van a lograr frenar que algunos grupos que no necesariamente son del Tren de Aragua, que se hagan pasar por el tren para poderse quedar con esas rentas criminales. Esta corporación millonaria con cientos de integrantes también tiene entre sus filas malos funcionarios del Poder Judicial de cada país, malos funcionarios del Ministerio Público de cada país y malos elementos policiales y militares de cada país. Esta es una corporación con una estructura jerárquica compleja, diseñada para que toda la información, todo el dinero, cada paso o movimiento que el último eslabón haga, lo sepa el niño guerrero, hoy escondido en el monte, hoy perseguido, no solo por la policía venezolana, sino también por la Interpol y por varias policías de la región. El año pasado hubo una intervención durísima en esa cárcel en Venezuela. Las cabezas del tren se volaron, están perdidas en algún lugar de América Latina. Entonces, es claro que hay un poder venezolano, no están tan identificadas esas personas, pero sí hay unas estructuras de mando claras que ellos tienen. En cada país hay un sujeto que le responde al niño guerrero y cada delito criminal le responde al líder del país. Por decir, Satanás, que estuvo operando un tiempo en Chile y en Perú fue capturado, Caracas, Armando, Rancés, Armandito, tenemos por supuesto que a Héctor Prieto Materano, a Mamú. Acá tenemos un aproximado de 40 cabecillas y se cuentan por las plazas, por las regiones, por los espacios de tiempo en que han operado y han ejercido, que no debe ser la palabra, pero un liderazgo criminal al interior de esta mega banda transnacional, de esta organización. Y en Colombia se tienen identificado por lo menos 3 grandes cabecillas. El señor alias Brian 38, quien se encuentra recluido en la cárcel del Bosque en Barranquilla, el señor alias Mayella, que no se tiene información clara de dónde está recluido, y el señor alias Osmer, que está en la Picota de Bogotá. Si bien están recluidos, parece que siguen cometiendo delitos desde los centros penitenciarios, por lo menos aquí en Colombia. La cárcel de Tocorón alberga aproximadamente a 5.000 reclusos. Aunque se desconoce cuántos de ellos pertenecen al Tren de Aragua, se calcula que la organización podría tener alrededor de 3.000 miembros. El lugar era territorio tomado por el Tren de Aragua. Disponía de discoteca, piscina, casino, restaurantes con terrazas, bares, licorerías, cajeros automáticos e incluso un zoológico. En ese lugar los primeros extorsionados eran los presos. Se estima que si cada recluso pagaba semanalmente una extorsión de $15, como indicaron varios de los informantes en Tocorón,
La banda podía ganar hasta 3.6 millones anualmente solo dentro de la prisión. Siempre uno tiene que observar que nuestra región latinoamericana tiene una condición esencial, que es la ausencia del Estado. Donde el Estado no está, alguien suple la función del Estado. Hay funciones del Estado que son, por ejemplo, dar seguridad. Y en muchas zonas donde el Estado está ausente, alguien ofrece seguridad. Oye, no te van a robar o no te van a quemar tu local si me pagas a mí mensualmente. Esa es una condición principal, la ausencia del Estado, la corrupción, ¿no es cierto?, y el control territorial. Esos tres componentes son muy fuertes. Hoy día, en la región tenemos un componente que yo creo que es el característico y diferenciador, que es el tema penitenciario, el control de las cárceles, el dominio de estructuras sobre otras las cárceles por las condiciones precarias en que los recintos penitenciarios se encuentran en América Latina en forma general. Que la delincuencia que opera en las calles es la misma que está dentro de las cárceles. Y ahí hay un error estratégico de los estados, y particularmente dentro de la región, que han considerado como política criminal combatirlo en las calles y se han desentendido de lo que ocurre con ellos al interior de una cárcel. Y las cárceles, coincidentemente, en la región se han transformado en verdaderos centros de operaciones criminales. Porque claramente el crimen no cambia porque está en privada de libertad, solo se readecúan a estas condiciones. Entonces, cuando se habla de política criminal y cómo reducir el flagelo de la delincuencia, y eso se traduce en inyectar más recursos a las policías, al Ministerio Público, tribunales, lo único que tú generas es más gente presa, pero no menos delitos. Y más gente presa en condiciones bastante precarias, estás generando en esas cárceles condiciones propicias para que el crimen organizado tome el control de la cárcel. La lógica del crimen organizado, a diferencia de lo que era la delincuencia común, es el control territorial, por distintas razones, principalmente estratégicas. Para ello la cárcel hoy día es de interés estratégico tomar el control de la cárcel, porque también se hacen de un mercado cautivo que hace que la privación de libertad para algunas organizaciones sea incluso más rentable, porque venden la droga mucho más cara de lo que la están vendiendo en la calle, venden celulares, trafican muchos elementos prohibidos, y la respuesta estatal frente a un cambio en la dinámica criminal bastante acelerado, yo creo que ahí estamos en una brecha importante. Un sistema carcelario que ni siquiera tiene hoy día capacidades para mantener a la población penal en condiciones muchas veces mínimas desde el punto de vista de la dignidad, y lo segundo, la incapacidad de clasificar y segmentar a la población penal adecuadamente. Si tú no eres capaz de clasificarla adecuadamente, lo que estás generando es el contagio criminógeno. Es que personas que tienen mayor compromiso delictual sometan a otras que no lo tienen y lo encaminen a una delincuencia mucho más dura y más violenta. Entonces, lo que tú no estás haciendo hoy en los territorios, lo estás permitiendo también en las cárceles. Se supone que los estados utilizan las cárceles como el último recurso para desincentivar la carrera delictual. Y si las bandas criminales, lejos de desincentivar la carrera criminal, se potencian en las mismas cárceles, incluso se enriquecen a través de distintas acciones ilícitas dentro de los penales, lo que está generando en definitiva que la cárcel dejó de ser disuasiva. Se encuentran armas cortas y armas largas, granadas, lanzagranadas dentro de los penales en la región. O sea, el poder de fuego que muchas veces desafían a las policías en las calles, ahora lo están haciendo dentro de las cárceles. Estos criminales no se desarticulan porque ingresan a una cárcel, se reinventan. Lo hacen a través de distintos medios. Por ejemplo, los teléfonos celulares que hoy día muchos penales lamentablemente pueden dar fe que se encuentran dentro de las cárceles, ¿no? A través de los teléfonos ellos articulan y siguen manteniendo vivas sus organizaciones criminales. Y el ingreso de droga a la cárcel hoy día
Se ha conocido hechos relacionados con lanzamiento de drones que lanzan drogas o armas de fuego incluso, funcionarios penitenciarios, abogados, familias. Todas estas son distintas posibilidades de cómo ellos pueden ingresar elementos prohibidos a las cárceles y desde ahí generar esta comercialización de estos elementos prohibidos y, lejos de empobrecerse, enriquecerse entre los penales. Dentro de los penales, cuando estos distintos grupos criminales pelean por la hegemonía del control de una cárcel, hay muchas riñas y motines. Y cuando no los hay, puede eso ser sinónimo no de tranquilidad ni control, sino de que hay una banda criminal que se ha hecho de la hegemonía del poder dentro de una cárcel. Eso también es muy peligroso. Todos los liderazgos que hay son personas que vienen con ese liderazgo de la calle, no se lo ganan dentro de la cárcel. Ellos pertenecen a grupos criminales que con una característica de estos grupos criminales que han llegado a Chile, entre eso el Tren de Aragua, ellos tienen también miembros que les siguen, tienen poder adquisitivo, que antes no era muy común en la delincuencia común, y ese poder adquisitivo también lamentablemente les permite a ellos generar mayores probabilidades de corrupción y tienen armas de fuego. Esos liderazgos dentro de la cárcel le permiten a estas personas tener ascendencia sobre otros. Ellos no van a ir a conversar, ellos van a ir a imponer su forma criminal. Recuerda que el crimen organizado es una empresa criminal. Ellos no negocian, ellos imponen. Y si no, lamentablemente la violencia es muy característica en estos grupos criminales y la misma que ejercen en las calles la están ejerciendo en las cárceles, pero el fin de ellos, de esta organización en las calles o en las cárceles, ganar dinero. El sistema carcelario de América Latina está en crisis. Además del tema del hacinamiento y el mal estado de los edificios, que cada vez es peor, esto ha permitido que los presos fundamentalmente controlen estos recintos carcelarios y la policía pierda capacidad de poder controlarlos. Para poner un freno a esto, la justicia debe trabajar separando a los delincuentes por su peligrosidad e intercambiando información con otros países para poder contrarrestar la información de estos delincuentes que no conocen de fronteras en Latinoamérica. Hace más de 20 años la delincuencia empezó a cambiar en Chile. Lo que está pasando en Chile, o está pasando en Ecuador, en Brasil, Colombia, Argentina, en Centroamérica en general, es bastante más complejo de lo que las autoridades han dimensionado y cómo la cárcel puede entregar muchísimos datos que sistematizados pueden generar mejor información y en consecuencia mejores decisiones. Un criminal que tenga una carrera criminal bastante nutrida, que sea multireincidente, que sea peligroso, no puede llegar a cualquier cárcel. Él tiene que estar donde el Estado tenga la infraestructura, la cantidad de funcionarios, plan y programa para hacerse cargo de ese perfil criminal. Y en consecuencia las 80 cárceles tienen que estar categorizadas de acuerdo a la capacidad de segmentación y los medios que tenga para poder controlar a criminales con perfiles distintos. Los criminales que pertenecen a grupos criminales potentes, ya sean organizaciones criminales transnacionales, sean narcotraficantes o subversivos o terroristas, tienen que estar en regímenes totalmente distintos. Los líderes de la banda iniciaron operaciones mientras cumplían condena en una cárcel conocida como Tocorón. Mira, maldito zancudo. Discotecas, cajeros automáticos, piscinas y casinos y hasta un zoológico con jaguares y avestruces. Les hablamos de la organización Los Norteños, de la organización del Tren Aragua. Ya lo tenemos ubicado. El Tren de Aragua opera en varias modalidades delictivas, entre ellas la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión y el cobro de cuotas a los presos que se encuentran en distintas cárceles.
pero lo que más genera terror en la región es la manera violenta con la que actúa esta mega banda. El Tren de Aragua tiene un cierto repertorio de acción delincuencial muy definido, asociado a varios delitos de alto impacto, principalmente con relación a lo que significa el narcotráfico o el microtráfico de estupefacientes en Venezuela, y digamos que fortaleció o sofisticó su accionar delictivo con otro tipo de acciones o delitos de alto impacto, como lo que significa la trata de personas o las rutas o trochas ilegales, y de ahí empezó como a ampliar su repertorio de violencia y su repertorio delincuencial a otro tipo de delitos, como puede ser la extorsión, el secuestro, el sicariato o los homicidios, digámoslo así, como a sueldo, y sobre todo, digamos, haciendo un énfasis en lo que significa la trata de personas, aprovechando la situación de crisis migratoria dentro de Venezuela hacia otros países de América Latina. Ellos utilizan la violencia desmedida para poder sembrar ejemplo, sembrar miedo y para poder empezar a extender la estructura dentro de las ciudades en las que están. Y este infundir temor no es para toda la población, es esencialmente para superponerse a otras estructuras criminales locales o para mandar un mensaje criminal, etc. Pero además generando en ciertos sectores de población un temor que les permita llegar y tomar el control de ese lugar para la no denuncia, para que la gente no hable con las autoridades. Y eso también potenciado lamentablemente por la desconfianza que tienen muchas personas en las autoridades en América Latina. Actos delictivos, en muchos casos ni siquiera te lo puedo narrar por la brutalidad del hecho. Hablamos de decapitaciones, hablamos de torturas, hablamos de descuartizamientos, hablamos de que a un sujeto le dan 50 tiros y le siguen disparando. Y no solo eso, lo graban en video y se los mandan a los familiares o se los mandan a miembros de otras bandas rivales como, digamos, amenaza. Creo que ellos han visto su línea de mercado esencial en explotar a las personas, que tienen una mayor vulnerabilidad, porque aquí eso es un fenómeno muy complejo. Resulta que una persona que está en condición de migrante irregular en un país no necesariamente tiene la confianza para acceder a la policía, porque va a pensar que lo primero que me van a preguntar es quién soy yo, y si estoy irregularmente me van a tomar y me van a ir. Esa es una fortaleza que tienen las estructuras como el Tren de Aragua, de saber que hay un grupo que podría no denunciar, pero tiene otra que es aún más compleja, que es que conocen de dónde vienen estas personas. Entonces le pueden decir, mira, si tú que estás teniendo un negocio, que te está yendo bien, no me pagas, esta es tu mamá que está en tal parte y que nosotros sabemos dónde vive en Venezuela. Ese tipo de extorsión es no denunciable y quizás es uno de los mayores desafíos de los países de entender cuánto es la cifra negra de presencia de estas estructuras que generan todos estos fenómenos de imitación, de franquiciados, etc. Hay casos en Perú, Ecuador, hay casos en Chile, donde, por ejemplo, el control del negocio de la prostitución se ha hecho o porque matan a las personas que controlan el negocio o porque amenazan, matan a mujeres que ejercen la prostitución para poder llevar mujeres venezolanas a esas zonas y poder controlar mejor ese negocio. Ellos establecen un control primero por dinámicas criminales que son conocidas, la droga, la venta de droga, el robo, la extorsión, pero luego cuando se van consolidando entran con los micropréstamos o gota a gota, que es como se conocen en Colombia, que eso les da una dependencia enorme a las personas que entran en ese proceso. Y desde ahí ya empieza todo un mecanismo de desarraigo, de traslado, de transporte y de alojamiento, alimentación, vestido, etcétera, lo que va generando una deuda en las personas y una dependencia.
establecen algunas alianzas con bandas locales para tener mejor armamento y mucha más fuerza a la hora de actuar, y a las personas que no hacen parte de esas bandas les declaran una guerra donde usan la violencia para que todo el mundo tenga miedo y actúe en consonancia con lo que ellos quieren hacer. Y luego tienen una etapa de consolidación, que es donde ya no están preocupados simplemente por la generación del recurso y el control del delito, sino que exista un flujo económico, logístico, de todo lo que necesitan para poder mantener el control de la zona en la que están trabajando. Hoy tienen plata, tienen armamento, tienen gente y tienen fama, y eso pues obviamente abona el terreno. En América Latina el crimen organizado se está expandiendo y actualizando mediante alianzas. El caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena, es el mejor ejemplo. Fue amenazado por una organización que opera entre Paraguay y Uruguay y luego asesinado en Colombia con participación de colombianos y venezolanos vinculados al Tren de Aragua. Esta organización también mantiene numerosos vínculos con el crimen organizado y con grupos carcelarios, tanto en Venezuela como en otros países, con los que ha establecido pactos de no agresión e incluso alianzas para repartirse las rentas criminales. Además, el Tren de Aragua recluta y financia pequeñas pandillas criminales para cometer secuestros y extorsiones. De esta manera crece su fuerza en tierras latinoamericanas. Hace varios años América Latina está teniendo una recomposición de equilibrios criminales, o sea, una reconfiguración de los equilibrios criminales conocidos. Esto es una secuencia tipo efecto mariposa donde todo va vinculándose. Entonces, la caída, por ejemplo, la detención del Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, potencia otra estructura criminal como el cartel Jalisco Nueva Generación, y eso genera efectos en operadores logísticos criminales de otras regiones, en Ecuador, en Colombia, etc. Entonces se va potenciando un reacomodo criminal donde es necesario potenciar marca, o sea, empezar a hacerse conocido. Ellos van posicionándose y mandando un mensaje en esta especie de mercado o bolsa de comercio criminal diciendo: soy un socio confiable, confía en mí, puedo ayudarte mucho más de lo que tú te imaginas, sé controlar territorio, etc. Las marcas se potencian y eso genera efectos como de grupos más pequeños que dicen: mira, en vez de esperar muchos años de evolución, asociémonos con esta persona. Van y dicen: mira, podemos ser sus franquiciados. Ok, van a ser nuestros franquiciados. Esto desde una perspectiva bastante económica. Podemos ser imitadores, ¿no es cierto? Y hay algunos que sin pedir permiso se convierten en usurpadores de la marca criminal original se entera y se crean efectos de violencia dramática como los que vemos en la región y que a veces parecen ser inexplicables, pero que tendrían probablemente una explicación más cercana a eso. La estructura fundamental del Tren de Aragua es venezolana, pero en la medida que han ido llegando a otros lugares, pues obviamente establecen vínculos con personas que no son venezolanas, establecen alianzas con bandas que no son venezolanas y que controlan delitos, que es lo que finalmente les permite que ellos tengan una sostenibilidad y una presencia en esos territorios. O sea, no están en conflicto permanente con los locales, sino que los han incorporado y han encontrado un camino para poder trabajar y delinquir juntos. Adicionalmente tienen una forma de proceder relacionada con lo que nosotros denominamos como un outsourcing criminal o una subcontratación criminal. Es decir, puede tener su centro de operación en Venezuela, pero de ahí subcontratan organizaciones delincuenciales de mediano o de menor alcance para ejecutar esas acciones delictivas. Eso es lo que se conoce como un outsourcing criminal, y es básicamente que esta organización grande, conocida como el Tren de Aragua, subcontrata pequeñas para que realicen las extorsiones, para que secuestren, para que pues comercialicen la droga, para que realicen los sicariatos o los homicidios que decían hacer en el marco del ajuste de cuentas. Entonces funcionan también en esa dinámica hacia abajo, pero incluso también hay registros de otras organizaciones que dicen que son subcontratados por carteles de droga mucho más grandes a nivel Latinoamérica, como pueden ser los carteles mexicanos, y ahí incidiendo a otros países del continente. Actualmente el Tren de Aragua se localiza en 7 países de Latinoamérica, con presencia en otros 3 e incluso llegando a Estados Unidos y Madrid, España. A diferencia de los carteles colombianos y mexicanos, la presencia de grandes grupos de esta organización
y además la variedad de delitos que manejan la hacen una de las más grandes agrupaciones delictivas y peligrosas de Latinoamérica. Hay unas rentas criminales que siempre han estado, pero en la medida en que tú controlas rentas criminales, controlas territorio, controlas la violencia, te conviertes en un operador del delito con un alcance inimaginable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de la Mara Salvatrucha, que es otra de las bandas difíciles de América Latina, pero está concentrada en Centroamérica y en Norteamérica. Cuando uno mira los carteles mexicanos, los nuevos, pues ellos están haciendo una presencia sobre todo en lugares donde se produce y se comercializa la droga para llevarla a algún lugar. Los carteles colombianos eran empresas criminales que controlaban la producción, la comercialización y la distribución de la droga. Pero cuando hablas de la guerrilla tenía unas redes también con el narcotráfico y con el secuestro, pero lo que estás teniendo con el Tren de Aragua es el control de una gran variedad de delitos que hace que tu flexibilidad comercial y empresarial te lleve a unos niveles de rentabilidad elevadísimos, ¿sí? Porque tú estás controlando la presencia en zonas de explotación de oro, extorsión, robo, secuestro, gota a gota, trata de personas, delitos cibernéticos, el lavado de activos, tienen todo, es una multinacional, o sea, casi que uno podría decir que es como una especie de multinivel delictivo, y eso les permite a ellos incorporar prácticas, incorporar gente, mantener presencia, generar más miedo, pero además convertirse en una banda global. El Tren ha logrado establecer, por ejemplo, en Brasil, con el Comando Capital, una alianza. Conocida como el primer Comando da Capital, que es también una organización delincuencial como de la misma índole del Tren de Aragua. En Colombia, por lo menos, lo que se sabe es que tuvo fuertes enfrentamientos con el ELN y el EPL en Norte de Santander, y en la capital del país se disputa con otros como alias Satanás o con otras organizaciones como los Camilos alrededor de lo que significa el negocio del microtráfico y de la extorsión. Pero al mismo tiempo hay unas alianzas que se están desarrollando, que se venían desarrollando para poder llevar la cocaína a los países, sobre todo escandinavos, a través de Ecuador, que es lo que explica por qué Ecuador en tan poco tiempo se ha convertido en el epicentro de una violencia desmedida que antes no existía. Y es que desde los puertos de Ecuador están viajando contenedores cargados de droga para que se distribuyan en Holanda, en Bélgica y sus alrededores, con unas mafias pues poderosísimas que antes eran fuertes en drogas sintéticas. Entonces hay un cambio, de allá para acá traen droga sintética y de aquí para allá pues va la cocaína. Está dolarizada la economía en Ecuador, ¿cierto? Y eso permite que la plata se lave más rápido que en el resto de los países de América Latina. En Perú, la megabanda criminal opera bajo la modalidad de franquicias y está involucrada en actividades ilícitas como la trata de personas para la explotación sexual, extorsión, sicariato, tráfico de migrantes, lavado de dinero, robo, secuestros, tráfico ilegal de oro, narcotráfico y también otras actividades delictivas. A pesar de los golpes asestados al Tren de Aragua en Perú, expertos ven como un desafío la permanencia de delincuentes venezolanos en cárceles peruanas, enfrentándose a la sobrepoblación, la falta de tecnología para seguir el rastro de otras células y el riesgo de la expansión de la organización criminal en los centros penitenciarios de ese país. El Tren de Aragua llega al Perú a través de esta migración que evidenció los ciudadanos venezolanos. En estricto, 2017 y 2018 empiezan a pasar por la frontera del norte miles de venezolanos. Con toda esta migración también ingresan
siempre de manera ilegal, los integrantes de esta mega banda transnacional, criminal, el Tren de Aragua. Cuando ello se produce, definitivamente hay un cambio, pero rotundo en los niveles de violencia, en la criminalidad y en la delincuencia en nuestro país. Vemos algunos arrebatos, por ejemplo, de cadenas de oro, lo que, digamos, no estábamos acostumbrados. Vemos algunos arrebatos de Rolex que seguían desde el aeropuerto, no estábamos acostumbrados. Vemos algunas cuadritas de chicas venezolanas dominadas por un sujeto, por dos sujetos, no estábamos acostumbrados a eso. Pasa la pandemia y lo que era, digamos, robos, lo que era un grupo de chicas en una cuadra, lo que era algunas extorsiones de alto calibre, el cual no estábamos acostumbrados, digamos, se convirtió ya en una masa criminal diaria que puso en peligro la seguridad nacional del Perú. Los comercios, las bodegas, los microempresarios recibían videos de gente torturada, gente decapitada, gente descuartizada. ¿Quién estaba atrás de ellos? La delincuencia venezolana. El Tren de Aragua llega al Perú como Tren de Aragua y se instituye y empieza su nombre a girar en torno a las primeras denuncias por extorsión. Y hay un hecho muy peculiar, como sangriento, como criminal, como despiadado. Es el asesinato de un ciudadano peruano y otro venezolano en un hotel en San Martín de Porres, que es un distrito de acá de la capital. Y cuando se hace la consulta a los pares de Venezuela, ¿qué está pasando? ¿A qué obedece un comportamiento? ¿En qué circunstancias lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? Y es que indicaron de una manera muy fría, llegó el picadillo al Perú, que es una modalidad del Tren de Aragua que consiste no solamente en dejar a sus víctimas descuartizadas, sino que a torturarlas, a darles un trato cruel e inhumano, a vejarlas y todo documentarlo bajo un registro fílmico, después a asesinarlas y luego descuartizarlas. Todo ese collage o compendio de filmaciones es pasado a través de las redes, es enviada, difundida a través de las redes a los sectores que a ellos les interesa enviar este mensaje. Somos el Tren de Aragua y esto les va a pasar si es que ustedes no se ciñen a los lineamientos que emanan de nuestra organización. Tienen 48 horas para depositar sus 60.000 soles. Si no, ya saben, lo vamos a matar a toda su familia. Ponte claro, mano, para que estés claro, te hablamos del Tren de Aragua, mano, que te vamos a picar a ti y a toda tu familia, así que te tenemos ubicado. Pero aquí en el Perú, las potentes intervenciones policiales con el Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad del ejercicio público de la acción penal, han evidenciado de que el Tren de Aragua, con todas estas facciones, los gallegos, Dinastía Layón, Cota 905, Puros Hermanos Sicarios, los Hijos de Dios, operan en diversas regiones, pero vamos a citar Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Tacna, Tarapoto, San Martín, por supuesto que Lima, Ica. Son las principales regiones en las cuales se ha evidenciado la presencia y la actividad criminal de esta mega banda transnacional. En la sierra de Trujillo, que es una ciudad a 8 horas de Lima, de la capital, hay una ciudad que se llama Patás. Ahí hay presencia del Tren de Aragua y de los Hijos de Dios, que se han aliado a los peruanos para, digamos, ingresar al mundo de la minería informal, un mundo que da
más dinero que el narcotráfico. Se están expandiendo, están ingresando a nuevos dominios, a nuevos territorios. Como les han golpeado tanto en la capital, están migrando a otros delitos, la minería ilegal y el narcotráfico. La minería ilegal en el norte y el narcotráfico en el sur. En Colombia, el Tren de Aragua se ubica primero en la frontera. Allí empiezan a desarrollar actividades especialmente de extorsión, pero terminan siendo combatidos por el ELN y se dispersan por distintas ciudades del país. El Tren de Aragua comenzó a estallar a las organizaciones colombianas desde adentro. Inició un ciclo de traiciones entre ellos que terminó con la conquista de la banda venezolana y la desaparición de organizaciones bogotanas como Los Camilos. Esa guerra a muerte, que dejó más de 36 muertos, fue la puerta de entrada del crimen venezolano. La conquista de la ciudad por el Tren de Aragua cambió por completo la forma en la que se combate la seguridad en Bogotá. El Tren de Aragua llega a Colombia principalmente asociado a lo que significa la actividad ilícita de la trata de personas, aprovechando la crisis migratoria de Venezuela para poder transportar o poder, digamos, llevar a migrantes venezolanos que salen de forma irregular a través de la frontera, por lo que se conoce como las trochas, a varios departamentos del país, principalmente del norte de Santander, para que continúen, digamos, como su ruta migratoria hacia otros países del continente americano. Entonces, lo primero era por dónde iban a pasar, cuánto valía transportarlos, cuánto valía la comida, la dormida. Luego necesitaban plata para poder pagar, entonces qué tipo de trabajos iban a hacer. Mujeres que venían viajando solas o sin familia, pues sin cabeza de familia, ellas eran las que tenían que responder por niños, pues se convirtieron en blanco perfecto para la prostitución y para la trata de mujeres. Empiezan a controlar el consumo de droga, ¿sí? Y empiezan a permear todas esas dinámicas criminales que finalmente les dan un poder en esas ciudades a donde ellos van llegando. Y el tema del gota a gota yo creo que es donde está la determinante fundamental, porque pues droga se vende ya en las ciudades, extorsión hay en las ciudades, pero el hecho de que yo tenga que depender de que me presten para poder vivir en un lugar, poder comer, poder quedarme, y que esa plata gota a gota sea un pagadiario en el que yo tengo que pagar intereses permanentemente, pues simplemente hace que yo quede preso de esas estructuras criminales. El Tren de Aragua en Colombia tiene una fuerte presencia principalmente en la capital del país, en Bogotá, pero también se ha registrado presencia de esta organización delincuencial en departamentos como el norte de Santander, en Atlántico y un poco, digamos, algunos rezagos quizá en lo que significa departamentos como Ibagué y Huila. Pero también están en Antioquia, en Medellín, en Bogotá, en Cundinamarca, en el eje cafetero, están en el Cauca, están en Nariño. Coincide exactamente con el camino, la ruta que han venido haciendo las personas que por necesidad han tenido que salir de Venezuela en busca de un mejor futuro. Sí, esa es una traza que hay por toda América Latina. ¿Y por qué están llegando a Estados Unidos? Porque hay muchas personas de Venezuela que sienten que la situación económica de América Latina no está buena, entonces están tomando la decisión de pedir asilo o de viajar a Estados Unidos, ya sea de forma legal o de forma ilegal, y eso hace que ellos lleguen allá con, pues llegan los venezolanos y con ellos pues llegan también las redes que aprovechan esa migración para utilizar ese bajo perfil y poder sembrar el terror en algunas zonas. Ya hay sicariato a manos de venezolanos en Estados Unidos y es lo que prende las alarmas de las autoridades. Y las personas que son considerados como enemigos o como personas que han traicionado al Tren de Aragua, pues reciben un trato con una violencia pues muy alta, y eso pues también galvaniza y genera que unas lealtades al interior del tren, básicamente alrededor del miedo. El Tren de Aragua en Colombia tiene un amplio repertorio de violencia o de delincuencia alrededor de varios delitos, algunos de alto impacto como puede ser el homicidio, el secuestro, los hurtos,
pero también dentro de su repertorio de acción se identifican acciones como el abigeato, fraude bancario, delitos informáticos, secuestros simples, extorsiones simples. Mejor dicho, tienen un amplio repertorio de violencia y delincuencial que abarca, digamos, todo su portafolio criminal. Se hicieron famosos por la violencia. Cuando llegaron a Bogotá se enfrentaron con bandas locales. Luego empezaron a aparecer cuerpos en bolsas en diferentes lugares de la ciudad. Eso era una cosa que ya había dejado de ocurrir aquí en Bogotá. Entonces, ¿de dónde viene eso? Empieza a aparecer una violencia desmedida que estaba asociado a esas peleas territoriales, pero luego ese mismo modus operandi empieza a aparecer en los otros países de América Latina y empieza a ser un sello. Ellos en algunas redes sociales han mostrado cómo matan, por ejemplo, a personas trans para que la gente tenga más miedo. Ha disparado el homicidio, el sicariato. El aumento del sicariato en Colombia tiene que ver fundamentalmente con un cambio en las dinámicas criminales que se están dando en el país. Hoy el narcotráfico urbano es en buena medida el articulador de la mayoría de los delitos criminales. En la medida en la que hay un enfrentamiento por las zonas, por el territorio, pues han regresado a esas dinámicas ochenteras y noventeras en Colombia de utilizar el sicariato como una manera de sembrar miedo, de controlar territorio, pero también de focalizar en los enemigos. En nuestro informe de radiografía de la extorsión en Colombia identificamos que la cifra aumentó cerca del 8% en todo el territorio nacional, es decir, alrededor de 10.560 casos se registraron en todo el 2023. De esos, por lo menos unos 1.770 casos se registraron en la ciudad de Bogotá, con un incremento más o menos del 19, del 20% si lo comparamos con el 2022. De ese, digamos, como ese conjunto de extorsiones de las 1.770 más o menos que se registran en la capital del país, yo creería que entre el 30 y el 40% de las extorsiones son realizadas por organizaciones delincuenciales, principalmente en cabeza de lo que representa el Tren de Aragua en Bogotá, en el marco de su accionar delincuencial o en el marco de lo que significa el poderío de sus economías de uso ilícito. Pero también es importante decir que existen distintos tipos de extorsión por parte de organizaciones como el Tren de Aragua, lo que se conoce como la extorsión tradicional, una microextorsión que es algo como más momentáneo, y la extorsión carcelaria, que de hecho el Tren de Aragua pareciera que es una de las más representativas en este sentido con relación a lo que significa la extorsión en varios, digamos, como en varios sentidos. Y también es importante mencionar el hecho de que estos tres tipos de extorsión varían en la cantidad de valores que se les pide a sus víctimas. Tenemos datos incluso de extorsiones que son pequeñas, entre los 100.000 y los 300.000 pesos, pero hay extorsiones de mucho más alcance que pueden ir hasta los 300 millones de pesos que estas organizaciones delincuenciales le piden a comerciantes, transportadores e incluso a ciudadanos de a pie que normalmente pues realizan sus actividades económicas en cualquier momento o en cualquier lugar en el marco de la sociedad. Chile es uno de los países donde el Tren de Aragua actúa con violencia. Desde su llegada se empezaron a registrar varios homicidios donde los cadáveres presentaban más de 15 balazos, además aparecían enterrados o abandonados en desiertos y con señales de tortura, escenas que el país sudamericano no estaba acostumbrado. Desde la instalación del Tren de Aragua en territorio chileno, han hecho trata de adolescentes y mujeres migrantes para la explotación sexual, especialmente venezolanos, además de extorsiones, tráfico de drogas, torturas y asesinatos cuando sus víctimas no cumplen con los pagos. Hay versiones oficiales, ¿no es cierto?, de cómo la Fiscalía se entera de la presencia de esta organización que aparentemente operaba en Chile, ¿no es cierto? Bueno, hablan de algunos que se enteran en el año 2020, 2021. Sin embargo, hay indicios que probablemente ellos llevaban varios años operando ya en Chile. La forma, por hacerlo muy sencillo, de cómo se entera el Ministerio Público, la Fiscalía, es que en un procedimiento de detención de una persona que transportaba una sustancia, una droga en Chile, una ketamina líquida, esa persona que detenía inicialmente por un delito, dice, mire, ¿sabe qué? No solamente soy un delincuente, yo no soy un delincuente, soy una víctima. A mí me obligaron a llevar esto. ¿Quién la obligó? Dijeron, me obligaron desde Bolivia a cruzar en forma informal y regular un grupo que se llama el Tren de Aragua, que es muy peligroso, que está muy presente en Chile. Así se inicia estas investigaciones que hoy día están muy avanzadas.
hay múltiples investigaciones y aparentemente ese es el origen. Y en ese sentido podríamos decir que existía presencia aparente del Tren de Aragua original, línea Tocorón, por así decirlo, operando en Chile en estos mercados. Y habían ya otro grupo franquiciado en el norte y desde esos dos matrices han surgido desmembramientos de muchos otros grupos que se perciben como frente al Tren de Aragua, son independentistas, son franquiciados, no lo sabemos, es un trabajo muy profundo. Yo siempre quiero decir que lo que uno puede hablar de criminalidad organizada probablemente de una fotografía de varios años atrás, no es la fotografía real de lo que está pasando. Hay una buena extensión del país que investigaciones de la Fiscalía y algunas denuncias de víctimas indican que hay la zona norte, Arica, Iquique, Santiago, la Quinta Región, Temuco, Concepción, Puerto Montt, son zonas donde aparentemente hay bastante presencia. Y hay otras zonas donde aparentemente en la región, o sea en Chile, tenemos presencia de otras estructuras criminales de otras nacionalidades, por así decirlo, o fusiones con la nacionalidad con chileno, donde el Tren de Aragua no ha podido entrar. Y eso puede ser un fenómeno temporal. Yo creo que el Tren de Aragua o esta estructura asociada o este colectivo denominado o esta franquicia del Tren de Aragua podría haber oportunidades criminales donde ellos no tienen presencia actualmente. Esto está en un proyecto de expansión, pero también tengo mis dudas que tengan la capacidad de expandirse tan bien, porque no logro entender una estructura muy férrea, con códigos de ingreso. Las estructuras criminales, organizaciones criminales normalmente tienen que tener códigos de ingreso, de bautismo, códigos de aceptación. No es solamente franquiciar una marca. Cuando es franquiciar una marca, uno podría advertir que en el futuro, reduciendo las condiciones de mercado, reduciendo las condiciones del ataque a la policía o la presencia de otras organizaciones criminales, esto podría terminar fragmentando aún más esta estructura denominada Tren de Aragua. El crimen organizado es una gran amenaza a las democracias, es una afectación a las democracias como las conocemos. La criminalidad utiliza las debilidades de la democracia para su ingreso, para poder superponerse. Entonces, en la medida que en una región tan politizada como América Latina, el tema de combatir el crimen sea una forma de echarse la culpa unos a otros, o sea, no vamos a avanzar mucho. Lo primero es despolitizar este fenómeno y entender qué aliados reales tenemos para poder interconectar información para combatir una criminalidad en red. La criminalidad en red solamente se puede combatir en red, pero tenemos que saber quiénes son socios confiables para eso, con quiénes podemos compartir información, con quiénes podemos saber que no hay un respaldo puro, medio gris, ¿no es cierto?, en esta estructura para poder definir cómo lo hacer. Las organizaciones criminales no entienden las fronteras como las entendemos nosotros. No entienden que para viajar a un país necesitamos un pasaporte, pasar por un control, etc. Ellos lo que entienden de las fronteras son oportunidades criminales. Donde existe una oportunidad criminal, probablemente organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como el Primer Comando de la Capital, como la Andrangheta italiana, va a buscar la forma de ingresar.